Bueno, sí, igual digo, esta clase creo que estaba grabada y se veía un poquito mejor. Pero bueno, le decía, estaban con los modelos, esta autora lo que plantea es que hay eh, cuatro modelos que siguen pensando y siguen interviniendo sobre la problemática de los consumos problemáticos. El, el modelo médico-sanitario le sigue al modelo jurídico, ético-jurídico, que es el primero que aparece, que empieza a plantear el problema de las drogas como un problema moral, ¿sí? A las personas que las consumen como personas viciosas, y que el tratamiento de este problema es digamos, tiene que ser un tratamiento punitivo, es decir, hay que hacer un castigo penal, y que ese castigo penal lo que va a evitar es que las personas que consuman sigan consumiendo, y es también el que se conoce como modelo prohibicionista, ¿no? Hay listas de sustancias psicoactivas que están permitidas, las que están prohibidas y las que están reguladas. Por ejemplo, eh, la cocaína está prohibida, el alcohol está regulado, porque aunque en la práctica no sucede así, pero el alcohol es una sustancia psicoactiva que no tiene que tener un alcance para todos, sino que, por ejemplo, los menores de edad no deberían poder consumir, pero en la práctica sabemos que esto no funciona así, sino que el índice de consumo en niños y en adolescentes es algo que cada vez se reduce más. Bueno, decía, este primer modelo surge a partir de 1910, 1915, 1930 es que se consolida. Luego de este modelo aparece el que esta autora califica como el modelo médico-sanitario, y empieza a tratar los problemas de consumo, los problemas de droga, eh, análogamente a cómo se percibe una enfermedad infecciosa, ¿no? De ahí es que se obtiene esta cuestión bastante conocida, que ustedes deben haber escuchado, ¿no? El virus de la droga o el flagelo de las drogas, ¿sí? Son dos metáforas que referencian los virus, y entonces la droga es un virus que infecta a un sujeto que es pasivo, que en esta infección lo que hace es enfermar a la persona, pero que además a la vez esta persona que ha sido infectada por el virus puede contagiar el virus de la droga a otro, y de acá viene el famoso modelo de la manzana podrida, el problema es la junta, habría que ver con quién se, digamos, se junta, pero es dos modelos, ¿no? La droga activa como un virus, el sujeto pasivo, vulnerable, a cual la droga atrapa, enferma, esto, digamos, lo convierte en un portador, y empiezan a plantearse también que la prevención de la droga no pasa tanto por un modelo punitivo, sino más con estos modelos que nosotros empezamos a ver de prevención, ¿sí? Eh, Acá es donde este modelo se diferencia un poco del modelo jurídico, pero después no tanto, porque, digamos, la mirada moral sobre el consumo y el encierro, porque de alguna manera lo que planteaba el modelo anterior era que al tratamiento de drogas se lo cura encerrando al consumidor. Bueno, acá plantea que, bueno, no hay que encerrarlo en una cárcel, pero hay que encerrarlo en otro dispositivo bastante parecido, para poder aislarlo del objeto droga, y también aislar al resto de las personas para que no se contagien, ¿sí? Eh, el siguiente modelo es un modelo que nace más hacia la década del 70, del 80. Se lo conoce como un modelo psicosocial, y acá lo que cambia es que el sujeto ya no es alguien pasivo al quien la droga, digamos, invade como objeto activo,
sino que el que es activo en el consumo es la persona. Y acá para este modelo no importa tanto. En el otro, como estaba centrado en el objeto droga, era muy importante qué consumía, cuánto consumía, de qué manera consumía. Este modelo lo que plantea es que una persona o una población puede ser consumidora de una sustancia, no necesariamente ese consumo va a marcar una enfermedad en sí, sino que va a marcar un tipo de relación y que depende un poco del tipo de relación si va a ser un problema de salud o no. Acá igual cuando se habla de problema de salud no se habla de un enfermo, sino de un trastorno mental, de cierto cortocircuito en los mecanismos de satisfacción, pero digamos eh, lo que centra sobre todo este modelo de prevención es en las relaciones, el vínculo y es la función que el objeto droga cumple para la población. Después, el otro modelo, el cuarto modelo, yo lo que le estoy haciendo es un esquema, esto, ustedes después vayan y lean el texto, está muy bien explicado, muy bien desarrollado. Eh, en este modelo lo que plantea es que la problemática de las drogas no cae ni en la sustancia ni en el sujeto, ¿no? Para el modelo médico y el modelo ético, el problema era la sustancia, para el modelo psicosocial el problema es el sujeto y para el modelo sociocultural el problema es el contexto. Y donde dice que, bueno, que no hay consumos problemáticos en sí, sino salvo por la función o el lugar que una sociedad le da a la droga. Entonces, sí o sí, todo consumo y todo posible consumo de lo que va a depender es de el modelo, digamos, social eh, que se plantee al respecto. Bien, estos son básicamente las maneras en cómo nuestra sociedad, nuestra cultura abarca, aborda y trabaja el tema de las drogas. Yo siempre es algo que resalto mucho, es eh, esta cuestión permanente que ustedes deben estar escuchando y que se escucha muchas veces como un lactillo, el tema de la guerra contra las drogas. ¿Sí? Hizo que pareciera que es la campaña política, que pareciera que es lo que plantea la población y muchas veces los propios agentes de salud, los que desconocen es esta, digamos, es en sí esta metáfora bélica, ¿no? Digo, ¿cómo es que yo le tengo que hacer la droga a una sustancia? ¿Sí? Y de ahí un montón de metáforas que van por ese lado, ¿no? Bueno, hay que abordar el tema de las drogas, ¿no? Abordar es esto, es como un ejército se sube a otro barco, ¿no? Cómo se combaten las drogas, cómo se lucha contra el narcotráfico, todas cuestiones que están muy resaltadas, que apuntan a la violencia, que apuntan a la agresividad, que se enmarca en todo lo que ustedes van a leer en la bibliografía, esto como la guerra contra las drogas, guerra que ha fracasado históricamente en todos los lugares del planeta. ¿Sí? Es decir, en ninguna sociedad, en ningún momento del planeta, desde las guerras del opio hasta lo que nos pasa hoy en Argentina o lo que está pasando en Sudamérica, eh, entablar la modalidad de tratamiento y de prevención de las drogas como una lucha ha mejorado los índices de consumo. Al contrario, los ha empeorado. ¿Sí? Siempre que la estrategia sea una estrategia de guerra contra las drogas, el resultado va a ser de pérdida, de aumento del consumo, de aumento de la violencia, aumento de las muertes, aumento de la ilegalidad y que no dan mucho lugar a otra cuestión, sino que digamos, de pedir más guerras, ¿no? De pedir más violencia, de pedir más fondos, de pedir más policías, de pedir castigos más ejemplificadores, y paradójicamente no se ensaya ninguna otra respuesta, ¿no? No se ensaya otra cuestión donde estadísticamente se ve que cada vez que además se refuerza el tema prohibicionista, donde se plantea la abstinencia como único lugar posible, no porque no pueda ser un objetivo loable,
pero cuando se lo plantea como el único objetivo posible, todos los índices históricamente suelen agravarse. Bien. En nuestro país estaba esto muy centrado en este lugar hasta que en el 2010 y con su posterior reglamentación, que es algo que también está muy en el centro de la picota y muy criticada, pero una crítica que parte desde determinados fines políticos y de un desconocimiento profundo, que es la ley de salud mental. Bueno, la ley de salud mental lo que establece es que la salud mental es parte de la salud integral. La otra vez hicieron un anuncio desde el Ministerio de Salud que por primera vez, y después de 10 años de promulgar la ley, es decir, uno le ha quedado un poquito esta muletilla de hablar de la nueva ley de salud mental, que de nueva tiene muy poco porque tiene más de 13 años de promulgada y 10 años de reglamentada, pero uno le sigue diciendo la nueva ley de salud mental y la siguen criticando como algo nuevo, que por primera vez en la historia de la salud se cumple con algo que determina esta ley y que el 10% del presupuesto de salud tiene que estar destinado a objetivos que se hagan sobre la salud mental. Bueno, esta promulgación, este planteamiento se ha logrado a nivel nacional, no aún provincial ni municipal, pero que marca un primer avance sobre que las dificultades que hay no tienen que ver con la ley en sí, sino que tienen que ver con, digamos, esto, con la capacidad que uno tiene de aplicarla y cómo la aplica. Pero bueno, antes se solía hablar de salud mental y de adicciones como cuestiones separadas, aunque en términos técnicos, aunque en términos de práctica, ¿no? Las adicciones iban de la mano y estaban presentes en casi toda problemática, digamos, en toda problemática y consumo problemático, vale la redundancia, había alguna situación de salud mental detrás. Y cuando le estoy diciendo esto, no le estoy diciendo algo muy complejo. Les traigo un ejemplo. Eh, un montón de personas que consumen sustancias psicoactivas es para tratar, digamos, de algún tipo de forma de automedicarse por algún síntoma de salud, ¿sí? La más típica y que uno, digo, de tan típica la sigue de largo, es aquellas personas que tienen, por ejemplo, algún problema para dormir, tienen algún tipo de insomnio, ¿sí? Salvo que sea algo muy específico. El insomnio suele tener como un origen más psíquico que orgánico, y generalmente lo que hacen las personas es tomar algo para dormir, y tomar algo es, digo, no es tomarse un ansiolítico que muchas veces lo toman, que no, toma esto que a mí es lo que me dieron para cuando no podía dormir y me hizo bien, digo, hasta tomarse un par de cervezas, hasta no poder ir a dormir si no me tomo un whisky, o cuestiones así que hablan de, ante un síntoma psíquico, se le da un tratamiento a ese síntoma psíquico, no para ver, bueno, eh, por qué no puedo dormir, sino que se le da un tratamiento a través de una sustancia para adormecer el síntoma, ¿no? Para darle un tratamiento al síntoma. Pero bueno, la ley, entre las cosas que postula, lo primero que postula es que todos los temas de salud, digamos, de consumo problemático, van a estar dentro de lo que es la ley, digamos, de lo que es la salud mental. Entonces, esto también lo que marca un precedente es que por primera vez una ley dice que los consumos son un problema de salud y no un problema legal ni un problema moral, sino que ante problemas de salud hay que darle un tratamiento a través de la salud. ¿No? Por ejemplo, en el artículo 4 dice, las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con una problemática de drogas, sean legales o ilegales, no importa la legalidad, tienen todos los derechos y garantías que establece la presente ley en relación con los servicios de salud. ¿Sí? Este otro punto que está, es el artículo 11 del decreto reglamentario de la ley de salud mental, es muy importante porque dice que entre las estrategias y dispositivos de atención en salud mental se incluirán las adicciones, dispositivos basados en la estrategia de reducción de daños. Esto es algo que nosotros venimos con los docentes de esta cátedra trabajándolo hace muchos años, casi tantos como la ley,
Antes éramos muy criticados por esta cuestión de plantear estrategias integrales y, por ejemplo, introducir las estrategias de reducción de daños, que por suerte hace algunos años ya empiezan a estar, aparecen en las políticas, al menos en cierta visión de lo público, y no algo como tan evidenciado. Sí, Gaby. Bueno, sí, sí, bueno, ni siquiera tan lejano. Yo la otra vez le contaba que hace un par de semanas me llamaron del rectorado, porque en el marco de esta cátedra de salud mental, yo lo que les propongo a los chicos, y es algo en lo que profundizamos, que pudieran hacer alguna actividad de prevención o de promoción en relación a los consumos problemáticos, sea directa o indirectamente. Y bueno, de entre los 23 trabajos, algunos trabajos había de reducción de daños. Ahora voy a explicar lo que es la reducción de daños, pero la reducción de daños implica, por ejemplo, que darle tips a aquellos que son, como por ejemplo, consumidores de éxtasis para evitar el daño y la muerte por consumo de éxtasis, que en Argentina se da, ¿no? Cuando se da es, muchas veces no se ve, a veces cuando se ve suele ser motivo de divulgación en los medios masivos durante mucho tiempo, alarmados porque también hay muertes y muertes, ¿no? No es lo mismo la muerte por un consumidor de Paco en una villa miseria que la muerte en una fiesta electrónica en un chico en Palermo, ¿no? Un chico bien de Palermo Sojo, no es lo mismo, ¿no? Ambas muertes son muertes por consumo, pero ¿no? Hay muertes y muertes, pareciera, para preocuparse o para visibilizar. Bueno, entonces, entre otras cosas, esta investigación que hacen los chicos, ven que en Comodoro se hacen fiestas electrónicas, que en estas fiestas electrónicas hay un alto consumo de éxtasis y de sustancias, digamos, de este tipo de drogas sintéticas, y que estas drogas tienen un riesgo si no es que se tiene determinado saber, ¿no? Bueno, cómo hidratarse, qué hacer ante una descompostura, cuestiones así. Habían hecho un flyer que, por ejemplo, decían que si vas a consumir éxtasis, todo esto, si lo abordamos con la clase anterior, ¿no? Que era una prevención indicada, ¿sí? Era prevención a una población recortada, es decir, una población seleccionada, selectiva, de una prevención indicada, ¿no? Para bajar el daño que el consumo de éxtasis pueda llegar a ser. Habían hecho un flyer donde decía esto, ¿no? Si vas a consumir éxtasis, asegúrate de tomar medio litro de agua cada hora. Esto era la campaña. Por esta campaña me llamaron del rectorado, ¿no? Acusados por el dedo inquisidor de otros docentes, diciendo que con eso nosotros estamos incentivando que los chicos consuman éxtasis, ¿no? Lo peor es que gente que también se dice que sabe sobre la problemática de los consumos, bueno, de la ley no saben nada y están mucho más atentos a ver qué hacen los demás, a pensar qué es lo que hago y cómo formo. Claro, exacto. Entonces tuve que estar como 3 horas dando esta clase que le estoy dando a ustedes, digamos, ante las autoridades de la universidad para explicarles qué es esto de la prevención de riesgos y daños. Bueno, eh, para nosotros, prevenir, en esta clase tiene mucho que ver con toda la cuestión de prevención. De vuelta, nosotros pensamos el prevenir es tratar de evitar que un daño ocurra. A veces no se pueden evitar los daños, pero a veces se puede reducir el tipo de daño, esto a partir de dar información, pero sobre todo entendiendo que la prevención es comunitaria, es decir, que la prevención es con la comunidad. La prevención no es a pesar de la comunidad, no es sobre la comunidad, sino que si uno hiciera una campaña en serio, tendría que poder trabajar con los grupos de chicos que consumen éxtasis, no para darle solamente una indicación en flyer para que en algún punto les llegue, porque también ahí hay cierta cuestión de lo universal, ¿no? Bueno, yo te hago un flyer para que lo lean todos los que van a una fiesta electrónica, una porción de esa población va a consumir, y quizás una proporción de esa población entienda y puede ser que no sufra
una muerte, un shock o una internación en terapia intensiva por un efecto colateral. Bueno, se podría trabajar mucho más seriamente, mucho más con el tiempo, sin caer en esto, ¿no? Como decías, Gabriel, aquellos que cuando uno quiere hacer una prevención de daños te acusan de estar incentivando, era más o menos lo que se le decía a las personas que ¿no? Como lo mismo que esto, cuando empezamos a trabajar con adolescentes y preadolescentes de cómo usar un preservativo, era más o menos como decir que uno está incentivando a que los chicos tengan relaciones sexuales por eso, ¿no? Es más o menos la misma lógica. Bueno, sabiendo esto, digo, los chicos van a tener relaciones a partir de estadísticamente determinada edad. ¿Sí? Habrá chicos que preferirán no tener relaciones hasta que se casen. Ahora, nosotros no vamos a trabajar con eso, nosotros vamos a trabajar con la población que va a tener relaciones y que vamos a tratar de evitar el daño que puedan llegar a tener por no utilizar un preservativo. Son dos cosas diferentes. Bueno, los sectores más conservadores, los sectores, digamos, más moralizantes sobre estas cuestiones caen que solamente es la abstención la única prevención, sea para las enfermedades de transmisión sexual, sea para los consumos problemáticos, o casualidad, que lo que se enarbola es una bandera moral y generalmente suelen tener una doble moral esas cosas, pero no importa. Eh, eh, lo importante de la prevención es que uno sepa estas cosas y pueda traducirla en participación real de la población. No hay nada más efectivo a la hora de prevenir que sea la misma población, digamos, que sea en este caso de los chicos de las fiestas electrónicas, ¿no? De que esto pueda ser parte integral de esa población. ¿Sí? Que sea como una especie de saber cultural, ¿no? Así como hoy por hoy nosotros, la mayoría de los seres humanos, sabemos que para cuidarnos de las enfermedades de transmisión sexual es necesaria la utilización del preservativo. Bueno, esto forma algo más o menos parecido. Y como les decía, la reducción de riesgos y daños, se conoce así, se antepone al modelo abstencionista prohibicionista, que lo que tiene en su estrategia es sustraer a los individuos del contacto de las drogas, ¿no? Es esto, es no caer en las drogas. Es más, muchas veces las personas que están en recuperación hablan del consumo como si fuera un lugar y te dicen, no, no, porque cuando yo estaba en consumo, ¿no? Y es como si fuera así, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Digo, el consumo era un lugar geográfico, no era un tipo de relación con una sustancia. Yo estaba en otro lugar. Y lo que todo el tiempo a lo que apuntan es a evitar el contacto. En cambio, lo que plantea la reducción de riesgos y daños es, sí, bueno, tratar de que la población no consuma sería lo ideal. Lo cierto es que es una población que vivimos en consumo. ¿Sí? Basta que haya una elección para que los días previos a la veda electoral, ¿no? Y porque no se puede vender alcohol durante, no sé, 12 horas, la gente se abastece de alcohol como si fuese a acabarse el mundo y digo, y eso es una realidad, ¿no? Gente que maneja bajo el consumo de alcohol, más allá de que ahora la prohibición aumentó, y esto también es algo interesante para discutir, porque esta medida de la alcoholemia cero, yo por lo menos tengo la creencia de esto, digo, no hay un trabajo de reducción de daños, no hay un trabajo de responsabilidad, sino que lo que hay también ahí es una cuestión prohibicionista. Lo cierto es que cuando uno mira los medios de comunicación, la verdad que no todos los fines de semana en Comodoro Rivadavia tenemos un accidente grave o más de un accidente grave, a veces los días de semana, a veces los fines de semana seguro, con alguien alcoholizado que se estroló contra algo, ¿no? Contra una columna, contra otro auto. Por suerte, hasta ahora no viene pasando mucho, no hay grandes pérdidas de vida, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de estadística y es cuestión de suerte. Bueno, pareciera que la única manera de reducir los daños del consumo de alcohol es esa, y por lo menos para mí es una estrategia bastante pobre. Yo no conozco a nadie, y creo que a ustedes les pasará lo mismo, o son muy pocos, aquellas personas que salen, no consumen alcohol en la salida, sea un asado, sea una fiesta,
sea un bautismo, no importa lo que sea, no conozco a nadie que consuma alcohol que deje de manejar al respecto. ¿Sí, Gaby? Bueno, pero digo, es lo mínimo, lo que uno escucha, y si uno va a las fiestas, si uno puede parar la oreja, lo que escucha es que hay maneras de evitar el control, ¿no? Entonces están estos grupos de WhatsApp, están los grupos de, de Instagram, está todas estas cuestiones donde lo que se evita es que me agarre el zorro. No es evitar, che, no, mirá, yo puedo tener un accidente, puedo quitarme la vida yo, puedo quitarle la vida a un tercero, puedo quitarle la vida a alguien que va conmigo en el auto, ¿sí? Eh, a este punto voy, ¿sí? Digo, no conozco, o creo que tiene un impacto mínimo, no tiene un impacto masivo de esta cuestión. Habría que ver, es difícil, pero tranquilamente se puede ver la cantidad de accidentes de tránsito que hay, como le decía al principio, ¿no? Uno ve en estos tiempos convulsionados que creo que hay más accidentes de tránsito que antes del corte de la ruta. eh, Ver si la cantidad de accidentes donde el alcohol está involucrado, si disminuyó, o si en los accidentes que hay y donde hay alguien que consumió, la escala de consumo es mayor. Porque ahí lo que me parece es que poblacionalmente pasa lo siguiente. Antes, cuando el consumo era de 0,5, creo que eso apuntaba a una responsabilidad. Más allá que después la ley decía, bueno, pero que la gente, y uno sabía más o menos que algo podía tomar, ¿no? Que uno podía tomarse un vaso de cerveza y que no iba a pasar el 0,5. Yo creo que lo que hoy pasa es esto, ¿no? El que consume, y en esto no es lo mismo consumir un vaso de cerveza que tomarse 2 litros de cerveza, que tomarse 1 litro de cerveza, 3 vasos de whisky, y lo que yo veo, o lo que uno escucha y lo que uno ve en la cantidad de accidentes es que el que consume, ¿no? El que está fuera de la ley, sea que se tomó un vaso de cerveza, o sea que se tomó otra cuestión, digo, nada, el punto es el mismo. Entonces, digo, es como el jugado por jugado, ¿no? Me van a penar tanto por tomar un vaso de cerveza como tomarme un whisky y, ¿no? Empiezo a tomar, no me regulo. Si total lo que yo tengo que evitar es que me agarren, ¿no? Me van a hacer la misma multa si tengo 0,1 de alcohol a que si tengo 1,5. Y ahí es donde creo que en el fondo esta ley es una ley que vuelve a ser abstencionista. Y una ley abstencionista plantea la problemática en la sustancia, no en el sujeto, no en la responsabilidad, no en la prevención comunitaria, sino de vuelta, vuelve a ser punitivo. ¿Se entiende? Más allá de que manejar habiendo tomado alcohol aumenta el riesgo. Digo, acá tenemos un lindo fenómeno y suele ser algo que preguntamos en los exámenes finales, ¿no? Porque hay algo de esto, de lo de la prevención, ¿no? Por un lado tenés la prevención de los accidentes de tránsito, por otro el manejo de los consumos de sustancias. Hay que ver, bueno, hay un montón de cosas acá para investigar e intervenir desde la salud. Pero bueno, lo que busca el modelo de reducción de riesgos y daños es evitar que la disminución de inicio del consumo baje, cosa que cada año o cada tantos años sigue bajando en Argentina. Evitar, por ejemplo, que se pase de un uso, un consumo a una adicción. No es lo mismo el uso de una sustancia que la adicción, no es lo mismo. De toda la población que consume alguna sustancia, solamente el 6% desarrolla una adicción. Y una adicción es no poder dejar de consumir una sustancia nunca y produciéndose un daño muy, muy grande sobre su vida, sobre su salud, sobre sus vínculos, sobre la salud integral. Eh, y tratar de que un mayor número de usuarios no acceda a los consumos masivos. Bien. Pero en este sentido, la reducción de riesgos y daños es una política que tiene como primer objetivo disminuir los efectos negativos del consumo.
¿sí? Y así poder constituir conjuntamente con el sujeto que demanda la posibilidad de obtener objetivos de mayor complejidad. No es solamente una imposición, es una construcción con el otro. Esto es una vía de salud integral, no solamente moralizante, ¿sí? La política de reducción de riesgos y daños implica varias estrategias, no hay una sola manera, pero sobre todo para entender esto es comprender las condiciones de vulnerabilidad de los sujetos, ¿sí? Es decir, cómo es que se pasa de un consumo problemático, cuáles son los riesgos de un consumo problemático, que los hay, a una adicción y trabajar sobre esto, sobre los factores de protección y los factores de riesgo, lo que venimos trabajando hasta ahora en la cátedra. Bueno, hay relaciones específicas, inespecíficas, pero de todas las maneras que hay de vincularse con la droga, lo que se plantea como política de reducción de daños tiene que ver con esto, digo, es daños directamente a la salud física o la salud mental, a las relaciones primarias, sociales, amigas, parejos, secundarias, que tienen que ver con los vínculos del trabajo, con los estudios y con la relación a la ley. Y esto es importante. Aquella persona que consume y hoy es atrapada por el sistema judicial suele tener una causa penal, ¿sí? No es lo mismo, pero para la ley no cambia mucho si te encuentran con 2 porros o con medio kilo de marihuana, ¿no? Con el medio kilo seguramente te van a imputar más delitos, pero que a vos ya te encuentren con 3 porros, con 4 porros, ya te inician una causa penal, y una causa penal es, digo, no es proteger a la persona, es ponerla más vulnerable. ¿Por qué? Porque una persona con una causa penal seguramente al trabajo que pueda acceder, eh, va a ser en negro, va a ser en peores condiciones que si pudiera acceder a un trabajo en blanco, porque lo primero que te piden en cualquier trabajo en blanco es tráeme el certificado de antecedentes penales. Si alguno de ustedes ha empezado a trabajar, en la mayoría de los trabajos te dicen, bueno, sí, tráeme todos estos papeles y el certificado que no tenés antecedentes penales. Tener antecedentes penales te excluye de lo social. Y estar excluido de lo social lo que te causa, ¿sí? Lo que te genera, es es un mayor índice de vulnerabilidad general en todo, ¿no? No, tiene poco de preventivo y mucho de vulnerable, ¿sí? Eh, lo que tratamos de hacer hasta ahora, yo ya terminé con esto. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, eh, pregunten ahora, si no, será en la próxima clase eh, para, perdón, para, para poder trabajar estas cuestiones, pero van a tener material, van a tener una grabación anterior, que es más o menos esta clase, un poquito más desarrollada, porque en ese momento duraba un poquito más y tienen un poquito más de explicaciones, pero tienen los materiales de lectura. Lo que les pedimos es esto: nosotros le damos la clase para que el material de lectura no les resulte tan ajeno, ¿sí? Sí, no, porque es como un criterio que tienen las empresas, ¿no? Eh, digamos, seguramente si alguien plantea una discriminación, difícilmente consiga trabajo más allá de esto. Es un problema, pero les digo, hay un montón de casos, hay un montón de casos documentados donde esto, la política de drogas, influye en la salud de la población. Y hoy por hoy es algo que en su momento se ha discutido, como se ha discutido el tema del aborto legal, ¿sí? Que por ejemplo el aborto, y esto es algo que lo vamos a trabajar en otra clase, que el aborto sea ilegal en su momento no mejoraba ningún indicador de salud. Lo que hacía era que las mujeres que necesitaban abortar vivieran todo un calvario, más allá del calvario que implica interrumpir un embarazo, no es grato para nadie, ¿sí? Absolutamente para nadie. Es que, digamos, es esto: a la población la dejás con menos accesibilidad a poder ganar dinero, a poder ser alguien en la sociedad. No es que las empresas discriminen, te lo ponen como un criterio. Ninguna empresa te va a decir
no te contratamos porque no. Y lo que le pasa a la mayoría de las personas es que te diría que la persona se autodiscrimina, ¿no? Cuando sabe que no tiene el certificado de que no tiene antecedentes penales y ni siquiera va. Está en el aula virtual. Si no está todavía habilitada la clase, yo durante el transcurso de la tarde, después que termine de hacer algunas otras cosas de la universidad, la vamos a subir y ahí va a estar en el campus la clase misma de, de esto, del proyecto. ¿Bien? Así que bueno. Y en el canal de YouTube también están seguramente las grabaciones. No se spoileen las anteriores, pero esto, fíjense de leerlo y cualquier cosa por ahí en la presencialidad y vemos si podemos ya tener clases presenciales la próxima, profundizamos un poco todo esto. ¿Les parece? Bueno, chicos, chicas, nos vemos la semana que viene. Esperemos a ver si lo vamos a poder hacer presencial. La semana que viene no, la otra sería. Bueno, por ahí tenemos más posibilidades. Entonces, en una de esas hay un milagro y la ruta ya está transitable. Bien. Así que bueno, nos vemos no, estamos saludando, creo. Pues si alguien quiere decir algo, dígalo ahora o se calla durante 2 semanas. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, feliz semana del estudiante y nos vemos en un par de semanas. Gracias. Chau, chau. Gracias, chao.